Esto que me pasó fue por de repente no tener los hábitos adecuados en algunas cosas de salud física o de alimentación. Claramente era difícil, era cansador, fue una etapa espectacular, pero que aprendí muchísimo y que lo volvería a hacer realmente. Y de crecimiento impresionante, Y de pero aprendizaje. cansado. Es lo más difícil de todo emprendedor, porque uno quiere estar en todo. Muchas veces uno se cree súper poderoso, que tiene todas las respuestas también. Y creo que es una práctica de empezar a priorizarse a uno, de empezar a enfocar. Cuando fracasas en Estados Unidos está muy bien visto. Creo que en Latinoamérica estamos yendo hacia ahí. Estar en un nivel constantemente de presión, de tanto presión para con vos mismo como para con el equipo, a veces lleva a que a veces el cuerpo explota. La vida de emprendedor es muy dura en esa parte de la soledad. Bienvenidos a Emprendedores del Bienestar Podcast, un espacio donde nos metemos en el detrás de escena de los emprendedores exitosos que además de liderar proyectos increíbles, priorizan su salud y bienestar. En cada episodio descubrimos cómo organizan su día a día, qué hábitos los sostienen y cómo equilibran las exigencias laborales con su salud física, mental y emocional. El objetivo de este podcast es brindarte herramientas y consejos prácticos para que puedas estar mejor día a día y dar lo mejor de vos en cada aspecto de tu vida. Hoy tenemos el enorme honor de contar con Juan Cruz de la Rúa. Él es General Manager de Kavak en México, lideró Medio Oriente y también Argentina y fundó Checkers en Argentina. Así que bienvenido, Juan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marín? Buen día. Gracias por la invitación. Feliz de estar acá con vos. Un placer. La verdad que un honor tenerte acá. Juan, queremos saber bastantes cosas tuyas. ¿Cómo regulás tu salud, tu bienestar con todo tu agenda súper agitada? Contanos un poco cómo arranca tu día, qué ritual tenés que no podés dejar de hacer. Decís, aunque sea un día lleno de reuniones o lo que sea, decís, esto lo tengo que hacer sí o sí para sentirme equilibrada. Creo que todos los días son diferentes en la vida de un emprendedor, pero lo que siempre está en mi rutina es arrancar muy temprano. Yo soy una persona de las mañanas, mi despertador está fijo todos los días 6:30 de la mañana, y lo que busco en el bienestar, lo que priorizo y no negocio son las horas de sueño. Creo que vamos a hablar después de un montón de oportunidades de salud física, salud mental y cosas que he aprendido en el camino, cosas que he hecho bien, cosas que todavía tengo que mejorar un montón. Pero la parte de sueño es uno de los grandes aprendizajes que tuve en los últimos años como emprendedor, que llevan casi 8 años a esta altura. Y busco dormir mínimo 7 horas por día, idealmente 8 horas por día es lo que no negocio. La otra parte del bienestar diario, con la agenda, con los viajes, muchas veces se me complica tener consistencia con el deporte, pero algo que hago siempre tengo un relojito que me dice cuántos pasos tengo por día y busco Bien. el objetivo de los 10.000 pasos y lo cumplo religiosamente, por más que tenga que salir a dar vueltas manzanas cuando vuelvo a casa. Entonces, me levanto temprano, lo primero que hago es abrir la ducha, darme una ducha y ese es como el momento en el cual estoy conmigo mismo, planifico el día y trato de tener como los objetivos del día. No más de 3, generalmente es 1, 2 o 3 y cuando salgo de la ducha yo ya sé qué quiero lograr ese día y después de repente voy a hacer deporte y me vuelvo a duchar una hora después, pero es mi rutina diaria de dormir bien, despertarme temprano y planificar un poco el día. Y antes del trabajo arrancar siempre, estoy casado con Aus, mi mujer, arrancar siempre con ella, ya sea una caminata, que parece como dos viejitos caminando por la mañana, pero es algo que nos conecta Espectacular. mucho, caminar juntos sin el teléfono como una regla, o desayunar juntos, porque después la ¿Y van rutina a te come el algún día. parque, algún lugar de desconexión o en la ciudad? Es siempre el mismo recorrido. Ah, Como genial. ingeniero que soy y estructurado que soy, salimos por la Condesa donde vivimos y damos la vuelta a la calle Ámsterdam y volvemos. Son 40 minutos de caminata. Espectacular, Juan. Entonces, sos más que nada de que dejar, o sea, tenés tus 3 objetivos marcados bien durante el día, pero el resto del día que fluya. El resto del día fluye. A ver, generalmente uno tiene la agenda más o menos organizada desde el principio de la semana. Los domingos le dedico tiempo a ver la agenda de la semana. Intento eliminar cosas de la agenda porque creo que al final ser dueño del tiempo es una Sí. virtud, es algo muy difícil. Es un lujo ser dueño de tu tiempo, Es un digamos. lujo y no es fácil, hay que aprender a decir que no, hay que aprender a dejar cosas, hay que aprender a delegar cosas. Entonces los domingos le dedico tiempo a la noche, un ratito, 15 minutos, a planificar y después
le dedico mucho tiempo a esta parte de la mañana con Agus y a esta parte más de ya sea hacer deporte o caminar o lo que fuera, porque después en el día no sabes cuánto va a terminar. Y me parece algo muy lindo que ustedes prioricen su tiempo cuando están frescos y mentalmente sin esos bombardeos del día, porque generalmente las parejas dejan ese rato para cuando vuelven del trabajar. Y ya venís cansado con los problemas del día. Y eso es otra historia. Me parece que está muy Sí, bueno como para imitar. lo fuimos aprendiendo Sí, también, sí, ¿no? No siempre fue así. Ahora estoy con menos viajes, pero en un momento que viajaba muchísimo esto era sí. muy difícil. Y al final fuimos aprendiendo que en las tardes o Me teníamos... llegaste a contar que ibas a Dubái el lunes, volvías el viernes. ¿Cuántas veces hiciste eso en un año? Hice en 2 años 25 viajes a Wow. Turquía y 15 a Dubái. Vivíamos en Madrid, pero mi rol era operar Medio Oriente. Entonces, semana por media tenía que estar en los mercados y viajaba los domingos en la noche o el lunes temprano y volvía el viernes en la noche. Entonces, Claro. claramente era difícil, era cansador, fue una etapa espectacular, pero y que aprendí muchísimo y que lo volvería a hacer realmente. Sí, de crecimiento impresionante, Y de pero aprendizajes cansado. también. Cansado, pero de muchos aprendizajes y esto fue lo que también me hizo como repensar un montón los hábitos que tenía y de repente cómo empezar a balancear un poco las cosas en mi vida, que al final todo es un balance. No hay que irse en ningún extremo en Mm. nada. Y contame un poco sobre tu alimentación. Yo sé que en las startups, en todos los ambientes corporativos, es difícil sentarte a comer, pensar lo que estás comiendo, dedicarle un tiempo. Generalmente uno come en el escritorio, medio apurado. ¿Cómo te llevas con eso? Es difícil. Fui aprendiendo un montón. A ver, pasé en los primeros años de emprendedor de dormir poco y comer mal. Es cierto que hoy tengo 35 años, tenía 27, entonces uno se siente indestructible. Y me acuerdo que cuando por ahí dormía 3 4 horas y no almorzaba, decía, wow, qué loco, puedo tener una vida así y Soy estar bien. Superman, decías. Pero al final nadie es súper poderoso y con No, el tiempo me di cuenta y a medida que pasan los años que uno necesita dormir, necesita ejercitar, necesita comer bien y es lo único que hace que uno esté con buen humor, que uno piense con claridad y es el balance que decía antes. Hoy por hoy aprendí mucho de esto. Creo que no soy el mejor en respetar todas las comidas, todos los almuerzos, sí, desayuno religiosamente y ceno religiosamente. Trato de hacerlo práctico, entonces con comida real pero a mí me sirvieron algunas fórmulas de qué no hacer. Entonces, trato de claro. minimizar algunas cosas. Entonces, minimizo el gluten, minimizo el azúcar. Y esto hace que, evidentemente, te quedan algunas cosas un poco más saludables de comida Que, real para comer. que aunque parezca mentira, bueno, yo no puedo dejar de aportar mi cuota médica que el gluten, el azúcar y demás son pequeños impulsos de energía que te duran poquito y después el rebote te da más hambre, estás más cansado a lo largo del día. Cuesta hacer ese clic, pero al final cambiar el enfoque de alimentación, más cuando estás todo el día a tope, la verdad que es una herramienta enorme para mí. Para mí es súper importante la calidad de los alimentos con que uno arranca el día, con que uno desayuna. Sin duda, al final uno es lo que come y te energiza o te saca la energía lo que comes, como también la agenda, con qué te rodeas. Es súper importante. Al final, yo creo que, hablamos recién de hábitos, creo que no hay una cosa que haya que maximizar, y es mi punto de vista. Leí un libro hace un tiempo que como que me amplió mucho la cabeza en esto, que se llama The Five Types of Wealth, los 5 tipos de riquezas. De Jahim Bloom, es un indio americano que al final habla que la sociedad muchas veces piensa que la riqueza es la parte económica, que por supuesto es importante porque te da cierta flexibilidad, cierta seguridad y elementos básicos de la vida, pero que no es lo único, ¿no? Y entonces hay otros 4 tipos de riqueza que son importantes, que está la riqueza física, al final sin salud uno no tiene Claro. nada. Está la riqueza mental o espiritual para de repente los creyentes, los religiosos, pero esta es la parte más del propósito de por qué hago lo que hago. Está la riqueza social, rodearse de familia, de amigos, de gente que te llenen de energía, de gente que te acompaña en los momentos duros, que son muchísimos, Sí. y que uno se siente muy solo. Y está la riqueza del tiempo, lo que hablábamos antes, de uno poder adueñarse de su tiempo. Y al final, esto es como un pentágono, un polígono de 5 riquezas que hay que tener balanceadas, que por supuesto hay momentos en el cual uno le dedica mucha más parte, de repente a la parte laboral, o hay momentos que uno le dedica mucho más a la parte física, o le dedica más parte a la social, unas vacaciones. Pero creo que el balance, mi aprendizaje al menos de estos años emprendiendo es que el secreto está en el balance y que no hay que dejar ninguna de lado de las 5 porque todas son muy importantes.
Qué bueno, qué lindo lo que decís, Juan, porque está bueno saber que eso existe, tenerlo presente. Creo que todos sabemos que existe, pero tenerlo presente Ser y decir, consciente, y ¿no? ser consciente de decir, che, bueno, van a ser unos meses que a lo mejor le voy a dedicar más energía o más tiempo a algo porque la empresa lo demanda o la familia, lo que fuere, pero en el fondo sé que tengo todas estas patas que me van a mantener en pie cuando lo necesite y es lo que te mantiene en eje. Sí, yo soy un obsesivo del Google Calendar y lo que hago es, marco reuniones de todo, hasta incluso cuando salgo a comer con amigos. Súper. Y los marco con colores, con 5 colores. Entonces, esto visualmente me da, y esto de vuelta, es ser un obsesivo, pero me ayuda un montón. Yo hago exactamente lo mismo. O Me da sea, me agendo visibilidad, todo con distintos colores. claro, me da visibilidad de repente una semana no hice nada social o de repente estuve muy enfocado en una cosa y te balanceo un poco. Entonces, los domingos en este ritual de las noches, Está perfecto. planifico un poco mejor la semana siguiente. Y contame un poco cómo haces para mantener el foco o para centrarte cuando estás un poco con la mente por todos lados. Porque nos pasa a todos que caemos tenemos mil cosas en la cabeza y al final, viste, que son los momentos donde menos productivo te sentís. Sí. Querer abarcar todo y no poder abarcar nada puntual. ¿Tienes alguna herramienta, alguna estrategia, alguna práctica que recurras para como, volver a tu eje? Es lo más difícil de todo emprendedor, porque uno quiere estar en todo. Muchas veces uno se cree súper poderoso que tiene todas las respuestas también. Y creo que es una práctica de empezar a priorizarse a uno, empezar a enfocar, de aprender a decir que no es algo sencillo. En la parte de enfocar, realmente pienso, como te decía, al inicio de cada semana o al inicio de cada día, cuáles son mis objetivos del día, de la semana. Y todo lo que tenga en mi calendario que no se hable con esos objetivos, tengo la rutina de eliminarlo o de delegarlo en caso que sea importante y yo no tenga que estar. Y cuando estoy muy abrumado, que me pasa de repente tener muchas reuniones una después de la otra, lo que fuera, me funciona mucho salir a caminar. Es un ritual que nuestras oficinas son en Reforma, en una torre, entonces dejo el teléfono, bajo 10 minutos, 15 minutos, no mucho más, doy 2 vueltas manzanas y vuelvo a subir y eso me da un montón como de tranquilidad, de claridad y también el ir y volver caminando. No tanto el ir, pero el volver caminando está bueno porque tengo como 30 minutos más o menos de la oficina a casa. Y son 30 minutos que bajas la pelota y Y ya te permite llegás. ver el bosque completo, Sí, porque a veces estás metido en el árbol y no puedes ver y tomar Escuché decir el perspectiva. zoom out, zoom in. Zoom in, zoom out, tomar perspectiva y esto en el día a día. En la parte más, como más amplia, trimestralmente tenemos una rutina que intentamos cumplir siempre, no siempre se logra, pero intentamos cumplir siempre, que es dentro del equipo de liderazgo nos tomamos un día entero para salir a hacer algún tipo de actividad. Y hemos hecho de todo, desde traer coach que nos ayuden con temas más de equipo, de hacer rutinas de yoga y meternos en el hielo, de temas sociales, de salir a comer o clase de cocina, lo que sea, simplemente para salirnos del día a día y poder tener conversaciones de otro estilo sin que el calendario te esté marcando la Sí, rutina del sí. día. De hablar de algo que no sea solamente del problema del trabajo o del Total. desafío o lo que sea. Y un poco de la mano de esto, ¿vos te sentís más creativo cuando estás solo o cuando trabajas en equipo? O sea, ¿necesitas aislarte para buscar esa inspiración o sos más del trabajo o del trabajo colaborativo? A ver, creo que son las dos. Con la creatividad, personalmente la parte creativa me sale más cuando estoy solo, cuando tiene tiempo para pensar, en esas famosas duchas de las mañanas. Perfecto. Pero después uno va refinando las ideas con el equipo, ¿no? Entonces, creo que es una combinación de las dos cosas. Creo que siempre es súper necesario tener tiempo para uno. Mismo en este calendario me marco tiempo bloqueado para mí, para pensar. Y después con el equipo uno va como peloteando las ideas y magnificándolas con los inputs de todas las personas. Y Creo que la creatividad es un proceso al final. recontra. Y siempre, bueno, nos pasa y también dicen que las mejores ideas te llegan cuando no estás pensando en eso. A mí me pasa que cuando voy por la calle caminando con Delphi, digo, ay, se me ocurre esto. Y ahí lo anoto. Lo O sea, me anotás. Sí, olvido. sí, 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 sí. Pero son en esos momentos donde yo me desconecté y dejé de pensar en ese problema. Y no, te preguntaba si también utilizas los viajes o te planificas un viaje y decís, che, estoy abrumado, necesito irme, alejarme en serio para pensar mejor. Em, O no lo que- tomas así, o lo tomas más Mira, como creo que parte es de las causa-efecto. vacaciones. Lo tomo más como. En esta etapa con Agus no tenemos hijos, entonces nos hacemos un montón de escapadas fin de semana y disfrutamos un montón de esto.
no lo hago específicamente para buscar creatividad y tener ideas, sino que lo hago como estilo de vida que nos encanta y ahí naturalmente termina Pero ahí saliendo un montón. surgen un Ahí montón de surgen las ideas, ideas, ¿viste? Que ahí así. las anoto y ahí me marca un poco como la agenda de la siguiente semana, el siguiente mes. Porque al final la creatividad, digo, si uno se sienta y dice, bueno, a esta hora voy a sentarme para pensar, realmente no funciona así. Te terminás contestando los mails, leyendo el WhatsApp. Imposible. Sí, Estás sí, sí. abrumado, entonces típicamente te funciona, te pasa un fin de semana y a mí también me gusta como dejarlo fluir. Hay veces que me pasa que un fin de semana de repente se me ocurre algo y me siento algunas horas a trabajar, como también me pasa que puede haber un miércoles que no esté inspirado o que no esté fuerte y de repente me tomo el día Porque estés cruzado, que porque ese día no estaba bien y claro. está bien también. Entonces es un poco más anecdótico si es día de semana o fin de semana. Al final, como hablamos antes, el balance es lo importante y la creatividad llega cuando llega. Y si me pasa un sábado, de repente me toca de sentarme y de pensar, de escribir. Y muchas veces pasa que en la semana, con el día a día, y uno está abrumado, me tomo un poco Claro. más de distancia. Eso también habla mucho de que disfrutás lo que haces, o sea, que te apasiona. Porque si no, no te sentarías un Me apasiona sábado. y si no, es la única forma de hacerlo Sí, sostenible y a largo también. plazo, sin lugar a dudas. Sí. Y un poco, mira, cuando uno emprende o decide salir de su zona de confort, me imagino que te enfrentas a un montón de miedos, ¿sí? Porque estás saliendo a un terreno desconocido cuando uno decide emprender. Me imagino que para llegar hasta donde llegaste, te debes haber enfrentado un montón de miedos en tu mente. ¿Cuál fue el mayor miedo que te tocó enfrentar? Son un montón. Creo que con el tiempo le fui ganando a estos miedos, uno va luchando contra ellos. Tengo como dos recuerdos muy grandes. El primero es el miedo a fracasar. Creo que como sociedad, especialmente en Latinoamérica, creo que los americanos, Estados Unidos lo hacen mejor esto, como que cuando fracasas en Estados Unidos está muy bien visto. Creo que en Latinoamérica estamos yendo hacia ahí, pero cuando uno emprende las chances de fracasar son gigantes, por diferentes motivos. Porque no funcionó la idea, porque no funcionó la sociedad con tus socios, porque uno se quedó sin capital, infinitos Sí. motivos. Pero la sociedad como que, y de vuelta, creo que cada vez menos apunta mucho al fracaso y hace que mucha gente no se anime a emprender por miedo a fracasar, que al final son aprendizajes, ¿no? Y uno después puede volver a intentarlo, y los grandes emprendedores han fracasado muchísimas veces y está bien, es parte del proceso. Y el otro es el famoso síndrome del impostor. Yo empecé muy chico, a los 27 años ya estaba arrancando Checkers junto a mi cofundador Jaime, que él era más grande, tenía 35 creo que en ese momento. Entonces, ese síndrome de impostor de no tengo la experiencia, me estoy enfrentando a un montón de cosas que nunca hice antes, Sí. e incluso con el Miedo a tiempo, desilusionar a los que confiaron en vos miedo a también. desilusionar, en la cantidad de tiempo que uno le dedica y las familias atrás apoyando, entonces el hecho de, no tanto el qué dirán, porque la familia siempre está Sí. apoyando, pero uno se carga con esa presión y es muy autoexigente. Y al final también con el equipo. Yo tengo un estilo de liderazgo, una forma de pensar que yo creo que mi rol no es tener todas las respuestas ni ser el más inteligente en la mesa. Hace muchos años no soy el más inteligente en la mesa en mi equipo. Creo que mi rol al final es reclutar el mejor equipo y mejores personas que estén ahí afuera y garantizar que puedan trabajar bien como equipo, con un norte común, interdisciplinados y al final sacarles todas las trabas que tengan en el camino. Entonces, en mi equipo típicamente, cada persona que reporta conmigo es más inteligente que yo en la vertical que uno lidera y tiene mucha más experiencia que yo en la vertical que uno lidera y eso está bien. Creo que es un error Eso me cuando uno encanta, pues es un acto de grandeza enorme. y sube la Y vara y me de, exige un montón sí, porque no te puedes relajar. Y al final también te motiva porque aprendes un montón de otras personas que uno se rodea y terminas creciendo muchísimo. por Pero supuesto. ese síndrome impostor me costó mucho los primeros años porque al ¿Por qué? final, ¿Porque no delegabas tanto? porque delegaba, pero le estaba delegando a una persona que tal vez tenía 10 años más de experiencia que yo en lo que estaba haciendo. Hasta que me di cuenta que mi rol no era ser el más experto en ese tema, sino ser como la guía y garantizar que Claro, como equipo trabajábamos bien juntos. Pero claro. digo, es un síndrome bastante fuerte que hay que trabajar. Sí, sí, pero nos pasa a todos en todos los aspectos de la vida. O sea, emprendas o no emprendas, siempre decís, uy, esto no lo voy a hacer porque qué van a decir, no me va a salir. Y Total. la realidad es que yo siempre pienso, qué feo es llegar a 80 años y mirar para atrás y decir, pucha, ¿por qué no lo hice? ¿Qué hubiera sido si lo hubiera hecho? Yo esa pregunta siempre me la hago. ¿Qué hubiera sido si lo hubiera hecho? Y me carcome el cerebro. Entonces digo, bueno, va, se A mí me hace encanta como se pensar haga. eso, o pensar
qué es lo peor que puede pasar, ¿no? Claro. Y no quedarte con la duda. Digo, al final siempre se puede ir para atrás en una decisión, entonces intentarlo y cometer errores y aprender de eso. Hay que estar fuerte mentalmente para esto también, porque Y prepararte para que pase o una cosa buena o no. Pero bueno, y siempre te uno quedas toma tranquilo. decisiones todo el tiempo y a ver, Mari, yo me equivoco todos los días con decisiones que tomo y está bien. Digo, lo importante es saber levantar la mano cuando uno se equivoca, lo mismo le digo siempre al equipo, y poder tomar medidas acorde para aprender y tomar otra dirección. Y digo, no es la muerte de nadie equivocarse, nos Obvio, equivocamos todos. obvio. Pero bueno, toma tiempo entender esto, ¿no? Y convivir con el error y convivir con los altos y bajos de emprender, que son extremos que no son reales. Las buenas nunca son tan buenas, las malas tampoco, y al final la verdad siempre está en el medio. Te escuché decir por ahí que en la vida en el día de un emprendedor puedes tener el mejor día y el peor día de tu vida a la vez, Sí, en la misma en mañana, la misma sin mañana. lugar a dudas, sin lugar a dudas. Esa es la vida del emprendedor, y creo que una, una de las fortalezas que un emprendedor suele tener es la resiliencia. Y nosotros viendo de países latinoamericanos, bueno, en Argentina, con la resiliencia por los cambios macroeconómicos que hemos vivido en nuestra historia, uno se acostumbra mucho a los cambios y a esta resiliencia, pero es fundamental para emprender. Si uno no está fuerte mentalmente, que era una de las 5 riquezas que hablaba al principio, es muy difícil convivir con el día a día. Yo siempre pido que no se apague la música que uno lleva adentro, ¿viste? El propósito al El final, ¿no? Y propósito, la porque fuerza. pasa que uno arranca y después no te sale y dices, ay, pucha, esto no era para mí. Y queda ahí. No, seguir, seguir, seguir. Bueno, un poco de la mano de esto, Juan, hay distintos perfiles de personas a la hora de lidiar con los desafíos y las emociones. Está aquella persona que le cuenta todo a todo el mundo, necesita contárselo para sacárselo. Hay personas que solamente confían algo en una persona de mucha confianza. Hay personas que ante el primer obstáculo ya se bloquean y hay personas que son más reservadas y tragan todas sus emociones y no le cuesta más exteriorizarlo. Si vos tuvieras que elegir uno de estos perfiles, ¿con cuál te identificarías mejor? Creo que fui pasando por todos. Creo que en los inicios pasé más por guardármelo para mí, por el miedo a qué dirán o por no mostrarme vulnerable de alguna Sí, forma. o a veces no te sale porque es tu forma de ser, no, O no, no te no te sale sale, o, contar todo. o- o no querés compartir malas noticias con la gente que te Mm, rodea o lo que fuera. Hoy soy más de compartir, pero no con todo el mundo, sino con un grupo cercano, ¿no? Con familia, con mi mujer, con amigos, con coach profesionales, con psicólogo. Entonces, suelo compartir con el grupo más cercano, comparto y me abro muchísimo. Y creo que mi aprendizaje es que se siente increíble cuando uno comparte porque uno ve el apoyo que le dan las personas y uno se nutre de esto, especialmente en las malas, porque en las buenas hay mucha gente que está alrededor, en las sí. malas uno realmente se da cuenta quiénes están cerca, y esas personas quieren lo mejor para uno, sin lugar a dudas, y te dan otra perspectiva. Y mi personalidad es esa, hoy por hoy me abro mucho con un grupo un poco más cercano, no con todo el mundo, y me ayuda un montón. Sí, a veces abrirse demasiado con todo el mundo no está tampoco, no es que es, sí, yo lo considero así, tenés que bancarte el feedback de esa persona que a lo mejor no está alineada con tu forma de ser. Entonces empezás a tener feedbacks que no son, en vez de ayudarte, te embarran más el terreno. Y no todos están preparados Y no, para claro, escuchar, digo, como director general uno carga muchísima presión, de alguna forma, y mucha responsabilidad también. Y hay ciertas personas que uno le puede ir a contar, tengo un muy mal día, me está pasando esto, y te acompañan, y otras personas que por ahí uno le comparte esto y se caen o le impacta claro, negativamente, y hay que tener mucho cuidado con eso, con el impacto que uno puede tener con ciertas personas del equipo, y es verdad, no están ni bien ni mal, son simplemente personalidades y hay que aprender con quién compartir qué. sí, es verdad. Siempre siendo transparente con todo el mundo, pero midiendo muy bien cuánta información se le da a cada uno. Tal cual. ¿Y qué momento recordás que fue el más desafiante o un momento más difícil en tu carrera como emprendedor? Em, Creo que, a ver, hubieron 2 momentos desafiantes que recuerdo como de muchísima presión. El primero fue como al año y medio de arrancar Checkers al año, que nos estábamos quedando sin capital. Hablamos con el CFO y dice, miren, nos quedan Empiezo a hiperventilar de solo pensarlo, un ¿eh? poquito de menos de 3 meses de vida. Teníamos un equipo en su momento de unas 25 o 30 personas.
nos sacamos el sueldo Jaime y yo en su momento, y entonces era una presión muy grande de estas personas que confiaron en nosotros desde el primer momento y los inversionistas que confiaron en nosotros, que eran familiares y amigos en los primeros días. ¿Cómo hacemos para no defraudarlos y qué es todo lo que podemos hacer para que los inversionistas no pierdan su capital y especialmente que las personas que confían en nosotros no pierdan su trabajo? Entonces, por suerte tuvo un final feliz y salió muy bien esa historia, pero fueron momentos muy, muy tensos que uno se siente súper solo. Ahí agradezco siempre no haber emprendido solo, sino con un cofundador, porque compartimos, más allá La de nuestras mochila, familias, pero sí. compartimos el peso. Y el segundo momento fue cuando a los 3 años de fundar Checkers, vendimos la compañía a Kavak, hicimos una fusión. Kavak era una compañía que buscaba solucionar el mismo problema de acceso a los autos en Latinoamérica, en México y con un tamaño mucho más grande que nosotros. Y cuando nos fusionamos fue muy desafiante porque nos enfrentamos a- a temas de ego, a temas legales súper complejos que no teníamos experiencia y que era muy difícil porque al final era nuestra compañía, era Ay, nuestro sí. bebé que le habíamos dedicado todo, y de repente aprender a soltarlo, y aprender a ser una pieza de una organización y no ser solamente la cabeza, fue un desafío. Creo que fueron los dos momentos más desafiantes, por así decir, más allá que día a día sigo Sí, sorprendiéndome de lo que me encuentro sí. cada día como emprendedor. Sí, y a nivel personal o a nivel tuyo de cómo lo atravesaste esto, pues me imagino que son momentos hiper difíciles y cómo lo atravesaste internamente. No muy bien, te diría. En esos Ujú. momentos me cargaba mucho la presión y me lo guardaba mucho para mí mismo. Creo que hubiese sido mucho mejor si lo compartía como hago hoy con los desafíos que tengo. Era más chico, era muy joven, estaba este miedo que hablaba antes de qué tal si sale mal, que el qué dirán, el creerse que uno es súper poderoso y que tiene todas las respuestas. Entonces fue en esos momentos donde uno se siente muy solo como emprendedor, Sí. pero también me dieron los aprendizajes de hoy, no estar más solo en el camino, ¿no? Pero bueno, fue súper desafiante. Obviamente que en ese momento que estábamos quedándonos sin capital, no era algo que podíamos compartir con todo el No, no, mundo. no, por supuesto. Y también es eso, es sentir la soledad del emprender, porque realmente es difícil. ¿Vos cómo te llevas con ese error? Es difícil. Uno se siente solo muchas veces y al mismo tiempo no está solo porque de vuelta, las personas que te quieren te rodean y tener cofundadores y tener equipo con cierta experiencia, cierto seniority te acompañan un montón. Pero la vida de emprendedor es muy dura en esa parte de la soledad, porque es verdad que hay momentos que uno está solo por no poder compartir ciertas cosas con el equipo o por no poder o querer compartir cosas con la familia para que no pasen mala sangre y uno termina eligiendo esto de estar solo y ahí es donde la parte de coach o psicólogo ayuda un montón, porque es una persona externa, profesional, que te puede escuchar, que te puede aconsejar y hay veces que uno simplemente necesita hablar con alguien las cosas Sí, y y también alguien que tenga una mirada más objetiva, que no te total, lea, no, porque es mi mamá, me lo va a decir que está todo bien, o es mi totalmente. novia, también. Juan, y si tuvieras que darle un consejo a una persona que quiere emprender, que quiere crecer profesionalmente, pero sin dejar de lado su salud, ¿qué le dirías? Em, Mirá, creo que consejos hay. Digo, es difícil dar consejos, pero puedo decir que le aconsejaría al Juan de hace 10 años, probablemente. A ese Juan le aconsejaría que disfrute el camino. Creo que es algo fundamental. Me encanta la analogía con un escalador. Cuando uno escucha hablar de un escalador, casi nunca habla de la cima, casi nunca. Que siempre habla del camino, ¿no? Y cómo van disfrutando el camino y lo que fue la preparación para ese camino. Y la cima al final es un punto de esta trayectoria. Y creo que como emprendedor, esa es la recomendación más grande que le daría al Juan del pasado o a cualquier emprendedor, de disfrutar mucho el camino del día a día, porque la cima nunca llega, porque siempre hay más, porque siempre se aleja, siempre hay una zanahoria adicional. Creo que la otra es que se animen, porque al final, si a uno le va mal, hay un montón de aprendizajes y no es tan grave y se puede volver a intentar. Hay muchísimas herramientas atrás, hay muchísimos emprendedores que ayudan. A mí me han ayudado un montón, tuve mucha suerte y yo ayudo un montón a emprendedores desde mi lugar ¿Tenés también. espacios de emprendedores para juntarse, para charlar, Constantemente, sí, 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 sí. presencialmente o grupos A de ver, WhatsApp, qué sé hay yo? como redes de soporte. Tengo muchos amigos emprendedores que generalmente cuando tengo un problema o alguna duda o algo, me apoyo en ellos. Después hay
hay ciertas, como yo pasé por una aceleradora que se llama Y Combinator de Estados Unidos, y ahí hay como ciertos grupos también que se arman de mentores, otros emprendedores con temáticas similares, que hay un poquito más estructurado que se hace, y después mucho como café o llamada con diferentes emprendedores que estén arrancando, que estén más avanzados, también ya sea para ayudar o para que me ayuden o para ¿Y eso compartir. surge más espontáneo o tenés que agendar la reunión para presentar tu caso? ¿O es más como, me está Espontáneo. pasando esto? A mí me escriben por LinkedIn un montón de personas mensualmente y hago lo posible siempre para poder juntarme con todos para ayudar y para devolver un Yo poco lo que siento me que dieron. el grado de empatía que tiene alguien que emprende con otro emprendedor Es gigante. es gigante. Además es No devolver, pueden- ¿no? Porque digo, a uno lo han ayudado un montón, entonces Claro. uno siente hasta la obligación de devolver, más allá que te nutrís de esto y que seguís aprendiendo y que está increíble rodearse de emprendedores y conocer gente que tenga estas ganas, esta energía de meterse en Y esto. también es imposible no identificarte con esa persona que dices, yo era así cuando arranqué. Es muy Yo estuve difícil. ahí, estuve en su lugar. Empatizás naturalmente. Sí. Además, siempre el mensaje es, tenés 15 minutos para ayudarme con algo, digo, con la mínima empatía uno... Por supuesto, hay muchas veces que no lo pude hacer porque no me di el tiempo o por lo que fuera, pero siempre lo intento, porque conmigo lo han intentado siempre también y de vuelta, como decía antes, uno siente hasta la obligación De de devolver devolver eso, un poco lo que te dieron. tipo la Sí, cadena de favores. sí. Juan, y con respecto al éxito, ¿cómo te llevas? O sea, cuando lográs un objetivo, recién hablabas de un poco de esto de que el camino, disfrutar el camino, pero cuando vos alcanzás tu éxito, has alcanzado muchos éxitos, ¿te das el lugar de disfrutarlo, de festejarlo o ya estás pensando en tu próximo objetivo? Es amplia la palabra éxito y uno como emprendedor Sí. es súper autoexigente y yo todavía soy consciente de todo lo que hemos logrado y lo festejo y lo reconozco. Creo que no lo hago lo suficiente, creo que soy muy autoexigente y conmigo mismo, con el equipo, entonces me gusta celebrar los primeros logros y como ideología y liderazgo lo tengo muy presente, pero generalmente estoy más pensando en qué es lo que se viene y qué más y pensar en todo lo que falta y ver el vaso medio vacío y no tanto el vaso medio lleno que está bien y no a la vez. Creo que hay que hacer las dos. Creo que hay que aprender a reconocer, aprender a festejar y darse como una palmadita en la espalda y un mimo. Pero también hay que ser autoexigente y saber que el camino es muy largo y que recién estamos arrancando y todo emprendedor sabe que el camino es muy largo y no hay que conformarse tampoco con las pequeñas victorias, pero tampoco hay que ignorarlas. Creo que es la combinación. Creo que es una manera tan, o sea, es un arma tan de doble filo. O sea, yo soy súper autoexigente, y creo que vos también, porque es eso, está bueno también relajarse, bajar la guardia, estar en un nivel constantemente de presión, de tanto presión para con vos mismo como para con el equipo, a veces lleva a que a veces el cuerpo explota, ¿o no? A veces el cuerpo dice, hasta acá llegamos." Y eso a veces, o sea, siento que es el límite es muy fino, muy delgado entre dar lo mejor y llevarte a tope a lo que a tu máquina llamada cuerpo puede. ¿Qué opinas de esto? Aprendí mucho esto los últimos meses especialmente, algo hablamos fuera de las cámaras. Hace 4 meses me detectaron una enfermedad autoinmune relacionada con la tiroides, que estoy súper bien, estoy tratado, la verdad que fuera de todo tipo de riesgo, pero para mí fue una señal, un regalo que me dio la vida, como me gusta decirlo, porque fue como mi cuerpo explotando de alguna forma por un conjunto de años de estrés que al final lo que me terminó diciendo el cuerpo es que tengo que aprender a balancear mucho más, como decía antes. Esto me hizo tomar una decisión de pausar mi rol en Kavak. No sé todavía si va a ser de forma permanente, forma indefinida o no, pero hoy me estoy regalando un tiempo para mí, para aprender a convivir mejor con este día a día. Y al final, mi aprendizaje, lo que decía antes, es que cuando no hay salud, uno no tiene nada. Y alguien del equipo me dijo una frase conocida que es, uno tiene 1000 problemas hasta que tiene un problema de salud y ahí pasa a tener un solo problema. Y es muy real. Entonces, Muy real. creo que fui aprendiendo en este camino de estos hábitos que me hacían bien, como decía, de los pasos diarios, del balance entre cada una de las cosas que hago, de repente en las horas de sueño. Pero también creo que es muy importante entender cuándo empujar y cuándo aflojar un poco. Y en esto de autoexigencia, personalmente yo nunca frené en los últimos 8 años y esta fue como la señal de que tenía que poner un freno.
Y ya sea que retome mi rol en Kavak en un tiempo, o que vuelva a emprender, o que haga otra cosa, los aprendizajes que esto me dio son increíbles y hoy estoy realmente agradecido hasta que me haya pasado porque me abrió mucho la cabeza con un montón de cosas. Y creo que está bien mostrarse vulnerable, porque no somos robots, al final somos humanos, y este aprendizaje me dio que mostrarse vulnerable y compartir este tipo de cosas con otras personas hace que conectemos más también, ¿no? Y todo el mundo empatiza y al final es un aprendizaje de que hay que tener mucho cuidado, de que si uno no cuida su salud física, su salud mental, uno puede explotar y puede tener consecuencias bastante graves a nivel salud. Y de vuelta, si no tenemos salud no tenemos nada y esa parte del balance la veo súper importante y me tocó personalmente como a muchos otros emprendedores que uno habla y de repente a todos nos cuesta contar este tipo de cosas y lo que decía antes, de mostrarnos vulnerables, pero es una realidad que es poco hablada en Y el ahí te mundo. ha pasado, mencionabas antes del grupo de emprendedores, el grupo de contención, ¿se te han acercado emprendedores o empresarios a decirte, mira, estoy pasando por lo mismo, me pasó lo mismo? Muchísimo, te sorprenderías. Obviamente sin dar nombres, pero Sí. mucho emprendedor cercano que le pasó de tener burnouts, de sentirse muy solo, de tener ataques de pánico, un montón de cosas. Por supuesto, no le pasa a todos. Hay muchos que tienen hábitos muy buenos y que lo balancean muy bien. O personalidades distintas que gestionan de forma distinta sus emociones, Totalmente. historias de vida distintas. Hay un montón de cosas, creo que atrás de cada persona que o te hunden o te elevan. Y no hay una receta. Creo que lo Tal cual. importante es saber que al principio decía, bueno, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? Y al final uno se da cuenta que sí, esto que me pasó fue por de repente no tener los hábitos adecuados en algunas cosas de salud física o de alimentación. Y Y que es más crees común de lo que que... parece también, ¿no? Re. ¿Y tu cuerpo venía dándote señales antes? O sea, venías sintiendo algo que a veces inconscientemente lo venís apagando o la típica, vas en el auto, se te prende la Sí, una sí, sí. alarmita y decís, no, bueno, me hago el que no la veo y sigo. ¿Pasó eso? Está buena la pregunta porque en retrospectiva, sin dudas que sí pasó y yo no me daba Mm, cuenta. Yo venía muy acelerado, de repente me estaban subiendo mucho las pulsaciones, me tocó tener 2 arritmias en un mm. momento, un par de meses antes que me detecten El cuerpo te esta está enfermedad. El avisando, cuerpo che. me Dice, hablaba. Juan, ojo, acá estoy. Sí, sí, sí. Y es muy curioso que me haya pasado justo en la tiroides esto, porque es lo que te separa la cabeza del cuerpo. Está justo acá Mira. en el medio del cuello. Y yo lo que sentía era una desconexión entre la cabeza y el cuerpo. La cabeza decía, Juan, estás bien, estás fuerte, hay que seguir Ah, dándole. Y el cuerpo me decía, basta, necesitas como a cuidarme y ayudarme un poco también. Y tuve esas señales que las minimicé o que no las escuché sí. o que no las vi en algunos casos también, pero que hoy con otra perspectiva las veo con mucha claridad. Y al final se trata de aprender a escuchar el cuerpo, de aprender a conocerse uno mismo y aprender a conocer los límites y qué es lo que te hace bien y qué es lo que no te hace tan bien. Y creo que también fue un aprendizaje tanto como para vos como un aprendizaje colectivo, porque el que está al lado tuyo seguramente diga, uy, mira, Sin voy a dudas, aprender de sí. Juan lo que le pasó Sí. a él. Yo tengo una personalidad de tratar de guardarme mucho las emociones, especialmente en el trabajo muchas veces, porque así lo elegí o porque me tocaba en el rol. Si yo me mostraba como caído, por así decirlo, entonces, ¿qué le quedaba al equipo? Que me iban a haber caído Claro. mal. Entonces, y de vuelta, no me quejo de esto porque esto toca con el rol, o así lo veía. Entonces me tenía que mostrar fuerte siempre. Y al final uno no puede estar fuerte siempre porque uno no es un robot y uno se pone un traje a la mañana para ir por más que no trabajo de traje, pero se pone un traje Sí, 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 ficticio para ir a trabajar por supuesto. y a la tarde se lo saca y yo me veía muy irritado también cuando volví a casa y me daba cuenta que me hacía muy bien desconectarme del teléfono, me hacía bien caminar a casa y cada vez más fui como llevando más esos hábitos a mi día a día, pero esto fue también un despertador para mucha gente que me rodea, ya sea gente de mi equipo como emprendedores en otras compañías que he hablado y que de repente estaban en momentos de señales similares a las mías Que y dijeron, que ya ahora están empezando a cambiar hábitos. es que creo también que tenemos muchas creencias donde pensamos que darse el lujo de dejar el celular un ratito y no contestar un mensaje lo tomamos como un lujo. Como que venimos de a lo mejor está bueno cambiar el chip y decir, no, esto no es un lujo, es me tengo que cuidar, Sí. son 5 minutos para mí, una pausa y ya. Bueno, y hablando de creencias, ¿vos tuviste que romper alguna creencia para poder crecer como líder? Sí, tuve que romper la creencia que todo tenía que pasar por mí, que fue uno de los desafíos más grandes que tuve como emprendedor. Uno, naturalmente, al principio éramos 2 personas, entonces estabas en todo, Sí. cuando son 10 también.
Pero con el tiempo no puedes estar en todo, porque la cantidad de decisiones diarias que terminan pasando son muchas más de las que uno puede participar y uno también tampoco puede tener el detalle de todas ellas. Entonces fue un clic que tuve que hacer en esto que hablaba de empezar a amar equipos, de empezar a delegar mucho más, de empezar a sentirme cómodo que sucedan cosas sin que pasen por mí. Que eso al principio te toca un poco el ego, te genera ciertas Sí. inseguridades, te empezás a cuestionar si realmente dejas de ser crítico o no, hasta que aprendes que uno juega un rol en el equipo, ¿no? Y el equipo es eso, al final el equipo es un conjunto de personas con un objetivo en común que tienen que trabajar interdisciplinariamente y uno es una figura de ese equipo, una persona de ese equipo. Y que sos como el técnico, que tenés el delantero, el defensor, el Sí, 5, el que es el volante, y vos y no puedes gestionas patear, todos. no puedes Claro, patear y atajar el penal claro. al mismo tiempo. Tenés que tener un equipo atrás, pero es un desafío como emprendedor, porque al principio estás acostumbrado a hacer todo. Sos un pulpo al principio, Y, sos todo. y también estás acostumbrado a ciertas formas de hacer las cosas y cuando llega equipo con diferentes experiencias, que está increíble, te dan otra visión de cómo hacer las cosas y al principio cuesta un poco, pero mi clic fue el de aprender a confiar, el de aprender a delegar, el de aprender a soltar y la verdad es que el resultado es súper neto positivo porque uno gana tiempo y al final las personas con más experiencia y más talento que uno en un tema particular terminan tomando mejores decisiones. Tal cual, y bueno, un poco de la mano de lo que decías de este libro que mencionabas, uno se nutre tanto de lo que come como del ambiente, del entorno que lo rodea. Y a la hora de hablar de entorno, yo creo que a la hora de también de formar una empresa de cero, como te tocó hacer en Checkcars, las primeras contrataciones van a determinar de alguna manera la cultura de la empresa. ¿Vos qué aspectos o qué condiciones personales tuviste en cuenta en esas personas, valga la redundancia, a la hora de elegirlos? Las primeras personas son tan fundadores como el fundador. Es decir, hoy en Kavak somos cerca de 4.000 personas y hay un grupo de 40, 50, 60 personas que es el equipo fundador, que son todos los que estuvimos al principio, los primeros días, los primeros meses, los primeros años incluso. Y seleccionar a esas personas define, en mi punto de vista, en gran medida la cultura de la compañía a lo largo de los años. Y esos son los guardianes culturales. Al principio no buscábamos los especialistas de cada tema, porque tampoco hay un rol de especialistas y probablemente tampoco los podíamos pagar, pero buscábamos personas generalistas y que tengan un ADN similar al que queríamos nosotros, a nivel valores, valores y comportamientos Sí. éticos, a nivel de el hambre y las ganas y el propósito de por qué estaban ahí y por qué hacían lo que hacían, porque al principio nos tocaba lavar los autos nosotros mismos. Eh, y creo que esa parte humana es fundamental porque después esas son las personas que van a seguir reclutando equipo y reclutando Bien. equipo y, Y transmitiendo esos y valores, esa transmitiendo los cultura. valores. Y los valores al final no son palabras para pegar en una sala de reunión en una compañía, sino que nosotros No. los sentimos y los vivimos en el día a día y es lo que marcan los comportamientos. Y al final los líderes son quienes dan la visibilidad de esos comportamientos. Uno camina por la oficina y miran exactamente cómo caminás, qué haces, qué decís. Y eso no se puede, no es fácil de cambiar si uno no lo trae. Mm. Entonces, le dimos muchísima importancia a la parte cultural y de valores y de fit con el equipo a esas primeras personas. Que es difícil porque tenés que encontrar a alguien que labure bien, que sea responsable con su trabajo, pero que a su vez cumpla con toda otra faceta. Y yo lo extrapolo bastante a la residencia, donde está el residente 1, el R2, el R3, el R4. Cuando vos ingresás al sistema, si el R4 no tiene una forma de ser competitiva, agresiva, exigente, el R3 es igual, el R2 es igual y el R1 es igual. Y las camadas que entren van a ser así. Cuando a mí me tocó eso, en las camadas mías previas ya era insostenible hasta que el superior empezó a cambiar su forma de transmitir, de enseñar, y cambió el ambiente de la residencia. Llevó 4 años cambiarlo, pero bueno, cambió. Por completo. Y a ver, me ha tocado dejar personas extraordinarias afuera de procesos de selección o de tener que sacar personas extraordinarias por temas de fit con el equipo. Digo, no te sirve de nada tener al mejor jugador del mundo si no hace fit con el resto del equipo, porque una persona ya en una organización de este tamaño no puede trabajar solo, Hay ¿no? un libro, me decían, de Michael Jordan, que era el mejor jugador, pero en su equipo no ganaba. Hasta que le empezaron a
como a cambiar su forma de trabajar en equipo. Y ahí, bueno, empezaron a ganar, pero no les servía de nada tener al mejor jugador del mundo Sí, aislado de otros aislado jugadores. de Al final los... son 5 que están Exacto. jugando al básquet. Si los otros 4 no trabajan con él, no te termina de Claro, funcionar. no ganaban. Y está bien, hay que entender que hay personas para cada compañía y estilos para cada compañía y nosotros tomamos decisiones conscientes de buscar líderes y buscar equipo que hagan fit con nuestros valores y con nuestros comportamientos éticos, sabiendo que hay un montón de gente muy buena y muy talentosa que se va a quedar afuera y que no va a ser fit con nosotros y estamos cómodos con esas decisiones Claro. también. Y contame un poco, también un poco del entorno de tu familia. Vos venís de una familia de emprendedores, tu papá y tu hermano son emprendedores. ¿Crees que eso tuvo un rol importante a la hora de que te animes a emprender vos también? Sí, sin dudas. Sí. No por la presión, porque nunca me presionaron para Ah, ser emprendedor, pero mis padres son emprendedores en Mar del Plata, en Argentina. Mi hermano mayor es emprendedor en Estados Unidos. Mi hermano menor es emprendedor en ah, Buenos Aires. Y yo soy emprendedor también por por el mundo. Latinoamérica, por el mundo. Eh, no hubo una presión, pero al final fue lo que aprendimos de Está bien. chicos o lo que vimos de chicos. Y algunas cosas se fueron dando un poco más por casualidad y otras cosas más porque lo buscamos. Yo personalmente no estaba, no es que toda la vida quise ser emprendedor, que busqué ser emprendedor desde chico. A mí me gustaba solucionar problemas complejos y tener impactos en sociedades y en personas. Y yo no arranqué como emprendedor, arranqué en una carrera corporativa, empecé trabajando en Google, después pasé por otras compañías, hasta que se dio esta oportunidad. Y ese motorcito adentro, ese clic en la cabeza, ¿recordás cuándo fue? O sea, ¿fue en la facultad, fue en el colegio? Fue en la universidad, Ujú. sin lugar a dudas. Yo soy de Mar del Plata, estudié en Buenos Aires, ingeniería, y en la universidad armamos un grupo, llamémosle, como, era como un club de emprendedores, por así Mira. decir, donde nuestro objetivo era acercar a los estudiantes al mundo profesional y organizábamos charlas y eventos con empresas o con emprendedores. ¿Eso fue una iniciativa de ustedes o de la universidad en sí? Fue una iniciativa de nosotros, Mira. sí, de los estudiantes. Sí, sí. Y ahí empecé a conocer un montón de emprendedores y empecé a conocer un montón de compañías y de empresas. Y lo que me di cuenta es que empatizaba mucho más con los emprendedores, por más que te contaban siempre Las las malas. malas y las duras, pero me encantaba lo que estaban haciendo y el propósito que estaban haciendo. Qué Y, bicho ahí, raro, Juan, ¿eh? y a uno le gusta sufrir, de Qué alguna ganas de forma. sufrir, ¿eh? Pero también, digo, hablamos mucho de la parte dura de emprender y de cuando uno se siente solo, pero poco hemos hablado de lo increíble que se siente tener impacto en las personas. Y de nuestro lado es como dar acceso a las personas a que puedan comprar su auto, que en Latinoamérica no es tan común y que la tasa de autos es muchísimo más baja de los países Sí. desarrollados. Y nosotros a través de financiamiento, de experiencia de cliente, de erradicar el fraude, estamos ayudando a esto y cada mensaje de un cliente que te dice, me cambió la vida porque ahora puedo salir a pasear con mi familia, accedí a nuevos trabajos, Sí, sí, gané tiempo, gané calidad de vida, te llena como emprendedor sí. y eso es lo que hace que nos despertemos todas las mañanas. Realmente este propósito y estos feedbacks de los clientes que realmente les estás cambiando la vida es lo que personalmente hace que, combinado con resolver problemas complejos, que es algo que personalmente a mí Sí, me es lo que motiva, te arenga, digamos, te es el empuja a seguir. combustible Sí. de un emprendedor. Un emprendedor no necesita tanto una palmada en la espalda, sino que necesita este tipo de Solucionar un combustible problema. para levantarse todos los días. ¿Y qué consejo le podríamos dar a aquella persona que quiere emprender pero que no cuenta con este entorno que lo inspira? Yo creo que hoy hay muchísima información ahí afuera. Incluso de Contesta Aceleradora de Y Combinator tiene todos como las charlas y los cursos de emprendedores online gratuitos. Hay un montón de herramientas, hay un montón de aceleradoras, hay un montón de emprendedores dispuestos a ayudar. Cada vez hay más capital disponible en Sí. Latinoamérica, más inversionistas globales que están invirtiendo en Latinoamérica. Entonces creo que el mayor consejo es que se animen, que busquen alguna idea, algo que tenga realmente propósito para que los lunes no se sientan como un lunes, sino que se sientan increíbles, que es Claro. lunes y que uno tiene toda la semana por delante para construir. em, y que no tengan miedo, y que al final fracasar es un paso más, y es un paso natural, y que la probabilidad dice que probablemente la primera vez fracases, y está bien, porque vas a aprender tanto que el siguiente emprendimiento probablemente te vaya mejor y puedas usar esos aprendizajes. Pero creo que, que tener más emprendedores nos vendría increíble como sociedad en Latinoamérica, porque todavía tenemos un montón de oportunidades de mejora en todos los rubros que uno mire.
Y ahora, Juan, para ir terminando, si tuvieras que elegir un hábito que a vos te cambió la vida y que decís, gracias Dios que estoy haciendo esto, o aunque me haya costado un montón incorporarlo, ¿cuál sería? Em, yo creo que la parte del sueño que hablaba al principio es lo que me cambió todo. O sea, dormir religiosamente 7, 8 horas me da la energía del día a día, pero no lo puedes aislar. Para dormir 8 horas, naturalmente, y estar fuerte, naturalmente tienes que tomar ciertas decisiones de la noche anterior. Claro. No puedes tomar alcohol todas las noches o no puedes comer pesado en la noche porque por más que duermas no vas a estar fuerte al día siguiente. Entonces, creo que la combinación en cuidar la alimentación, cuidar el sueño y cuidar la salud física, esas tres cosas, no dedicarle solamente a una, esa combinación me termina dando un montón de fuerza y también te cambia el ánimo por completo. Y creo que ser consciente de eso y no sentirse súper poderoso y entender que uno no es súper poderoso y que es humano, a mí me hizo toda la diferencia. Y de vuelta, me mostró más vulnerable y me hizo conectar mucho más con las Más personas. humano. Más humano y conectar más con las personas que me rodean. Espectacular. Bueno, Juan, muchísimas gracias por compartirnos todo tu intimidad, contarnos todo. Son un montón de herramientas que a todos los que queremos estar mejor para rendir al máximo, para hacer aquello que nos gusta, nos sirve muchísimo, muchísimo. Así que gracias por todo lo que nos dijiste. Gracias, Marin, por la invitación. Felicitaciones por tu nuevo emprendimiento también. Gracias. Bueno, nos vemos en el próximo episodio.